¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Inauguramos este espacio en el que vamos a entrevistar a los diferentes candidatos a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo y lo vamos a hacer en esta ocasión con José Luis García Gascón, que es el candidato a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por Unidas Podemos. José Luis, muy buenos días. Y gracias por estar hoy aquí en La Cerca. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias a ti y a todos los compañeros y compañeras de este medio de comunicación por acogernos hoy aquí y por la labor que hacéis diaria de llevar el derecho a la información a cada castellano-manchego y castellano-manchega. En primer lugar, si te parece, voy a presentarte un poco para que todo el mundo que nos esté viendo pues sepa un poco quién es José Luis García Gascón. Nacido en Almansa, residente en Toledo, estudió Ciencias Ambientales, tiene 2 máster. En 2017 fue nombrado director general de Participación Ciudadana en el Gobierno de Castilla-La Mancha durante la legislatura en la que gobernó PSOE y Podemos. Desde 2020 es el coordinador de Podemos en Castilla-La Mancha y ahora candidato a la presidencia por la confluencia Unidas Podemos. ¿Todo correcto? Correcto, gracias. ¿Qué es lo que te anima, después de esa primera experiencia como director general, como digo, qué es lo que te anima a querer ser el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha? El compromiso con mi tierra y la necesidad de hacer un cambio progresista. Es necesario que los valores socialistas, que los valores progresistas, feministas, ecologistas, lleguen de verdad al Gobierno de Castilla-La Mancha y que haya una persona, y yo estoy dispuesto a ello, que tire del carro de Castilla-La Mancha, de nuestra región, y que además sea una persona que luche por los intereses de Castilla-La Mancha, que la ponga al mismo nivel que el resto de comunidades autónomas y regiones de España. ¿Cómo valora o qué balance puede hacer a nivel general de lo que ha sido esta legislatura, de mayoría absoluta del Gobierno de García Page? Yo creo que han mostrado a las claras qué es lo que significa Emiliano García Page gobernando y han demostrado que en su mayoría absoluta, es decir, cuando no dependía de nadie, él ha hecho las políticas que considera para Castilla-La Mancha y básicamente lo que ha hecho ha sido reproducir el modelo de María Dolores de Cospedal y del Partido Popular de recortes y de privatizaciones en los servicios públicos, en la sanidad, en la educación, en la vivienda, en las políticas de juventud y en el tema medioambiental, en todo lo que tiene que ver con el futuro de Castilla-La Mancha. Hemos vivido una época de retrocesos en esta mayoría absoluta de Emiliano García Page, muy similar a la del Partido Popular y por eso es necesario que Unidas Podemos entre en las instituciones con fuerza el próximo 28 de mayo. ¿Destacaría alguna medida o algo como positivo? ¿No considera que no se han producido ningún tipo de avances en estos años, teniendo en cuenta también las situaciones que hemos vivido de pandemia, estas consecuencias económicas por la guerra? Quiero decir que creo que la única medida que consideramos que ha supuesto un avance en Castilla-La Mancha y ha sido como consecuencia de la lucha del movimiento LGTBI, de los movimientos sociales y feministas en Castilla-La Mancha, ha sido la ley LGTBI de nuestra región, que me consta además que ha habido un conflicto interno dentro del gobierno de Castilla-La Mancha y que ha habido presiones incluso dentro del mismo para que no saliera adelante o se viese recortada. Afortunadamente hemos conseguido entre todas y todos que esa ley salga adelante y nos parece probablemente la única medida progresista de toda la legislatura y nos damos la enhorabuena porque se aprobase finalmente. Finalmente concurre a estas elecciones, va en la confluencia Unidas Podemos, la forman EQUO, Podemos, Izquierda Unida, EQUO, Alianza Verde, se queda fuera Más País, Castilla-La Mancha. Ha habido algo de polémica también aquí en la conformación de esta confluencia. ¿A qué se debe? Porque incluso tacharon esta confluencia de cambalache algunos partidos que se han quedado fuera. ¿Cómo valora esto? Y no sé, ¿qué tipo de explicación puede dar? Yo, sobre todo, valoro muy positivamente que 4 partidos políticos, por primera vez tanta cantidad a nivel de Castilla-La Mancha, progresistas, hayamos llegado a acuerdos desde el compromiso de mejorar nuestra región y la vida de la gente. Creo que la locomotora de la izquierda, que somos Izquierda Unida y Podemos, estamos tirando del carro y se han sumado 2 partidos verdes, 2 partidos ecologistas y creo que esa es una muy buena noticia, que seamos capaces de ponernos de acuerdo en lo importante que es mejorar Castilla-La Mancha. En el año 2019 la confluencia se quedó sin representación en las Cortes. No sé de qué manera pues, van a conseguir o pretenden conseguir que de nuevo los ciudadanos les den el apoyo en estas elecciones. Tenemos la seguridad de que la gente de Castilla-La Mancha nos va a mostrar su confianza en estas elecciones del año 2023, solo con unos poquitos más, votos más que en 2019, solo con un poco de que la gente confíe de nuevo en nosotros y en nosotras, como pasó en 2015, donde entramos con 2 diputados y diputadas, podremos volver a conseguir entrar. El voto útil de izquierdas en Castilla-La Mancha es para Unidas Podemos, porque somos la única fuerza progresista. Page ya ha demostrado que es, como dice la gente, pepero, y por tanto la única opción progresista es para Unidas Podemos. Entendemos
creemos que con unos pocos votos más, viendo las encuestas, vamos a tener una alta representación y además la posibilidad de ser fundamentales para conseguir ese cambio progresista, que es un gobierno de coalición progresista entre el PSOE y Unidas Podemos, como en España, desde Castilla-La Mancha, con una presidencia de izquierdas que evidentemente no puede ser Emiliano García Paje, sino una persona que crea en las políticas progresistas. ¿Por qué es Emiliano García Paje, digamos, el problema para pactar con el PSOE y no es al conjunto del gobierno regional? Porque entendemos que nuestro aliado en las instituciones para conseguir que no gobierne la derecha y para conseguir también políticas sociales de refuerzo de los servicios públicos, de protección del medio ambiente y de apuesta por las personas jóvenes es el Partido Socialista Obrero Español, y por eso le tendemos la mano siempre para poder llegar a acuerdos, para poder conformar gobiernos conjuntamente. Pero tenemos una peculiaridad en Castilla-La Mancha, y es que Emiliano García Paje se ha pasado toda la legislatura haciendo políticas calcadas al Partido Popular, estrechándole la mano a Feijóo y atacando a Pedro Sánchez, a Unidas Podemos y al gobierno de coalición progresista y a todos los colectivos sociales principales de Castilla-La Mancha. Puedo poner varios ejemplos. Por ejemplo, no ha asistido a una sola de las concentraciones o movilizaciones de nuestra región. Eso ya no es ser progresista, es directamente no ser ni siquiera un buen demócrata. Emiliano García Paje dijo el 1 de abril de 2017 que si ganaba Pedro Sánchez las primarias del Partido Socialista, él no se volvería a presentar a presidente de Castilla-La Mancha. Lo hizo en 2019, no tenía que haberlo hecho, y ahora lo pretende hacer o lo va a hacer en 2023. Desde luego no puede ser presidente en la próxima investidura en Castilla-La Mancha. Sí, cualquier otro socialista o cualquier otra socialista que, si el Partido Socialista obtiene mejores resultados y más votos que Unidas Podemos, elija desde el PSOE, pero nunca Emiliano García Paje, porque va a ser imposible desarrollar políticas progresistas con una persona que es de derechas. ¿Alguna persona concreta para dar el apoyo al PSOE? Yo creo que cualquier persona que tenga los valores socialistas será bienvenida para tirar de este gobierno siempre que el PSOE saque más votos que Unidas Podemos. Y en caso, por ejemplo, de que se dé la circunstancia de que pueda gobernar la derecha, ese pacto PP-Vox que según las encuestas dan mucha posibilidad de ello, ¿dejaría también que gobernara la derecha por no pactar con Paje? No. Si no cambia el candidato. Desde Unidas Podemos siempre hemos tenido clarísimo que vamos a evitar que gobierne la derecha, que vamos a llegar a acuerdos con el Partido Socialista Obrero Español. Eso lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo. Y por eso nos parece fundamental, porque sabemos que es muy posible que Emiliano García Paje quiera llegar a acuerdos con el Partido Popular, como está dejando caer una y otra vez con respecto a Feijóo, o como por ejemplo hizo Susana Díaz, su compañera de viaje en la derecha del PSOE, dándole el gobierno gratuitamente a Rajoy. Sabemos que la única manera de impedir que haya un acuerdo entre Paje y la derecha es con un Unidas Podemos fuerte que marque un gobierno de coalición progresista, y por eso los votos a Unidas Podemos son los que aseguran que haya políticas progresistas que reviertan, y de eso quiero hablar ahora porque hemos presentado esta medida el día de hoy, que reviertan los recortes y privatizaciones. Nos estamos leyendo la mente y fluye la entrevista. Gracias. Vamos a pasar a hablar un poco de las medidas, de esas primeras medidas que vamos conociendo del programa de Unidas Podemos. Precisamente este martes aquí en Albacete se ha presentado una propuesta que tiene que ver con una ley de recuperación de la dignidad de los trabajadores y los servicios públicos. Exactamente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues creo que la ciudadanía hemos sido engañados y engañadas por Emiliano García Paje, porque se presentó en 2015 con un programa muy claro, con un compromiso muy claro, que es el mismo que tenía Podemos ese año y que nosotras y nosotros sí lo cumplimos y empujamos en esa dirección. Por eso se nota la diferencia entre la legislatura en la que estuvo Podemos en las instituciones, 2015, respecto a esta mayoría absoluta. Se presentó, como decía, con un compromiso de revertir los recortes y las privatizaciones de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, y empezó a hacerlo porque le presionamos y porque empujamos en esa dirección en esa legislatura, pero en esta mayoría absoluta de Emiliano García Paje, que se volvió a presentar en las pasadas elecciones con el mismo compromiso programático, no solo no las ha revertido, sino que ha profundizado y aumentado los recortes y las privatizaciones en sanidad, en educación, en servicios sociales, en vivienda, y por eso es fundamental que entremos con fuerza
y por eso tenemos el compromiso que estamos demostrando desde el Gobierno de coalición progresista, por ejemplo con el ingreso mínimo vital, por ejemplo con la reforma laboral, por ejemplo con la subida del salario mínimo, por ejemplo con la reforma de la ley del aborto que no quiere cumplir Emiliano García Paje. En todas estas cuestiones Paje se ha opuesto desde Castilla-La Mancha y nosotras y nosotros desde aquí las hemos potenciado, pero además hemos venido trabajando hasta 16 proposiciones no de ley en Castilla-La Mancha para reforzar precisamente todos esos servicios públicos. Por eso nuestra primera gran medida de compromiso de gobierno, si yo soy el presidente o si entramos en el gobierno de Castilla-La Mancha, es esta que hemos venido a presentar hoy precisamente a Albacete, en la que vamos a generar una ley integral que va a evaluar todos los recortes, privatizaciones y degradación de las condiciones laborales del personal, de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos de Castilla-La Mancha y los va a revertir blindando los servicios públicos, blindando por ley la sanidad pública, la educación pública, la vivienda y los servicios sociales en Castilla-La Mancha. Creemos que es fundamental que esto se produzca para que se deje de engañar a la gente y para, por fin, recuperar las bases del estado del bienestar desde las comunidades autónomas y, en este caso, desde nuestra región, desde Castilla-La Mancha. ¿Sería la primera medida que pondría en marcha si entra en el gobierno, si preside? Si entramos en el gobierno, lo primero que vamos a hacer es ponernos en contacto con los sindicatos, trabajar con ellos, como hemos venido trabajando esta medida. Ayer mismo estuve hablándola con todos los sindicatos principales de nuestra región. Nos pondremos a trabajar con ellos y con el equipo de funcionarios y funcionarias que tengamos a nuestra disposición en la consejería pertinente para poner en marcha esta ley de blindaje de los servicios públicos y de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras públicas. Hay que tener en cuenta una cuestión, y es que las privatizaciones y la precarización del gobierno de Emiliano García Paje ha dejado en la cuneta la dignidad laboral de muchos y muchas cuidadoras de nuestros servicios públicos. Por ejemplo, tenemos a los conductores y conductoras del servicio de ambulancia de transporte sanitario en Castilla-La Mancha en unas condiciones muy lesivas, muy negativas. Tenemos también, por ejemplo, a las trabajadoras, mayoritariamente mujeres, del servicio de limpieza privatizado de Castilla-La Mancha, que tienen unas condiciones que son absolutamente indignas para unas trabajadoras de cualquier tipo de área de trabajo y especialmente de un servicio público. Lo mismo pasa con el servicio de ayuda a domicilio y lo mismo está pasando también con el personal de la educación pública. Los interinos e interinas se van a la calle todos los veranos. Somos la única comunidad autónoma que no ha recuperado la contratación de los interinos y las interinas de educación en los veranos y eso va a cambiar con esta ley. Y también quiero poner como ejemplo algo fundamental, la carrera profesional sanitaria, por la que estamos viendo ahora promesas electoralistas, firmas ante notario, que no se cree nadie, porque el Partido Popular no va a defender nunca la sanidad pública de Castilla-La Mancha, porque fue el que más la recortó en nuestra región y más la privatizó, pero tampoco Emiliano García Paje, porque en 8 años, y especialmente en estos 4, no ha revertido los recortes de sanidad, un 5% en atención sanitaria de recorte en los últimos presupuestos, a pesar de aumentar los presupuestos, y porque no ha recuperado la carrera profesional sanitaria. Es fundamental que nuestros educadores y educadoras, nuestros sanitarios y sanitarias estén especialmente bien tratados para que no se vayan a otras comunidades autónomas ni se vayan a la privada. Para poner en marcha esta ley, este plan, ¿qué medidas económicas tomará Podemos? Porque esto, bueno, pues va a suponer, en caso de que se ponga en marcha, una importante partida presupuestaria para ello. Muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que lo que está arruinando principalmente las cuentas del sector público son las privatizaciones, porque hay un doble gasto. El gasto que se acomete por parte del sector público más el gasto que después acomete el sector privado para poder llevar a cabo el servicio. Es decir, tenemos intermediarios que se enriquecen en ese proceso de intermediación para prestar el servicio, degradando las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores, llevándose un porcentaje de beneficios, en muchos casos especulativos, y degradando el servicio público. Eliminando todas estas privatizaciones, recuperando la gestión pública directa, vamos a conseguir gastar menos del bolsillo de todas y de todos y tener mejores servicios públicos con condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras. Esto es lo primero, pero aparte vamos a aumentar los ingresos por la vía de la subida de los impuestos a las clases altas, a los ricos y las ricas de Castilla-La Mancha, a los que les pedimos el compromiso de sumarse de nuevo a empujar en la dirección de hacer crecer nuestro estado del bienestar en Castilla-La Mancha y nuestros servicios públicos. Es indigno y totalmente contradictorio e incoherente que un presidente que es del Partido Socialista haya jugado con la derecha a bajar impuestos degradando los servicios públicos en Castilla-La Mancha, como es el caso de Emiliano García Paje.
Ya que estamos hablando de un poco economía, ¿qué valoración puede hacer del diálogo social que se vive aquí en Castilla-La Mancha? ¿Es intención de Unidas Podemos mantenerlo? ¿Y qué plan tiene también pues, de cara a reducir también, ayudar a reducir las cifras de desempleo, teniendo en cuenta que son las empresas y los autónomos los que generan puestos de trabajo? Lo primero que quiero decir es nuestro absoluto compromiso con los sindicatos en Castilla-La Mancha, con los trabajadores y trabajadoras. Y esa es una primera diferencia con Emiliano García Paje. Cuando él tiene que decidir si se pone del lado de los fondos buitre o de los servicios públicos, lo hace de los fondos buitre. Cuando tiene que decidir si se pone del lado de empresarios o trabajadores y sindicatos, lo hace de parte de los empresarios. Nosotras y nosotros sabemos de qué lado estamos. Estamos del lado de los servicios públicos, estamos del lado de los sindicatos. Por supuesto que vamos a trabajar el diálogo social, pero el diálogo social apoyando, empoderando y potenciando a los sindicatos y a los trabajadores. Y a partir de ahí y del conflicto que tenga que haber cuando no se cumplan las condiciones adecuadas para la dignidad laboral, a partir de ahí llegaremos y favoreceremos que haya acuerdos dentro del diálogo social. Vamos a pasar a hablar de otra medida ya presentada por Unidas Podemos relacionada con ese trasvase, Tajo Segura. Bueno, han hecho muchísimas proposiciones al respecto de la política hidrológica de Castilla-La Mancha. ¿Cómo la valora a nivel general? Pues todo lo que ha supuesto en estos años, como ese Pacto Regional del Agua, esos planes hidrológicos, y qué planes tiene Unidas Podemos para ese trasvase, Tajo Segura. Yo creo que hay, primero, por lo que ha faltado durante estos 4 años de mayoría absoluta de Emiliano García Paje, hay 2 grandes lagunas que además demuestran, como decía, lo que dice la gente en la calle, que Paje es pepero. Emiliano García Paje no ha dudado en enfrentarse a Pedro Sánchez y al gobierno de coalición progresista cuando se han llevado a cabo medidas de izquierdas, como por ejemplo la ley del aborto, la ley de bienestar animal, el ingreso mínimo vital, que ya cubre 8 veces más de lo que cubría la ayuda social, que ha eliminado Emiliano García Paje en plena crisis, pero sin embargo no se enfrenta a Isabel Díaz Ayuso por la contaminación del río Tajo y de las aguas de Castilla-La Mancha. Nosotras y nosotros sí que presentamos la semana pasada, aprovechando que era el Día Mundial del Agua, una medida en la que nos comprometemos a llevar a cabo la descontaminación del agua que viene de los vertidos de Madrid, que es un absoluto despropósito y que es absolutamente irregular que llegue toda esa contaminación al río Tajo a Castilla-La Mancha, descontaminar toda esa contaminación que viene desde Madrid y poner en marcha un sistema de inspección y de limpieza y depuración de todos los vertidos que se vierten a las aguas de Castilla-La Mancha a través de la financiación de este programa con una tasa ecológica a las empresas que lo contaminan. Esto ha sido la primera gran medida que hemos hecho con respecto al río Tajo. 2 días después vino Emiliano García Paje a prometer lo mismo, no nos creemos sus falsas promesas y además cuando las hace de manera electoralista y a renglón seguido de que lo planteemos nosotras y nosotros, no nos lo creemos porque 4 años no han sido suficientes, no lo va a cambiar él ahora cuando ha hecho justo todo lo contrario durante esta legislatura. Pero es que además de eso hemos propuesto el día de ayer una medida que creo que es valiente y que creo que es necesaria, que es que el río Tajo, igual que lo ha conseguido la ciudadanía para el Mar Menor, tenga personalidad jurídica y sea un sujeto de derechos para que pueda tener la máxima garantía de protección jurídica como ecosistema. Y esto lo vamos a intentar llevar y trasladar a todos los ecosistemas de Castilla-La Mancha. Pero vamos a empezar por el río Tajo porque nos parece un emblema de nuestra región. Uno de los principales problemas de la ciudadanía, de los jóvenes sobre todo, es ese acceso a la vivienda. En este sentido, y ya ha mencionado anteriormente algún asunto relacionado, ¿qué propone Unidas Podemos? Bueno, pues para que los jóvenes y la ciudadanía puedan acceder de manera digna a una vivienda. Creo que has señalado una cuestión que es fundamental y es la vivienda en Castilla-La Mancha, especialmente para las personas jóvenes. Lo digo porque somos, como en otros muchos casos, el peor dato de toda España, en este caso en lo que tiene que ver con la emancipación juvenil. Los jóvenes, las personas jóvenes de Castilla-La Mancha son los que menos pueden salir cuando quieren emanciparse de las casas de sus padres de toda España. Esto tiene mucho que ver con muchas cuestiones, como por ejemplo con el transporte, que podemos hablar de ello, el transporte público, pero también y sobre todo oportunidades de vida, los proyectos de vida en la región, pero también y sobre todo de la vivienda. Hay un acceso muy difícil a la vivienda en Castilla-La Mancha. Tenemos un 0,5% de vivienda pública en nuestra región, que es 5 veces menos que la media de España y 20 veces menos, que se dice pronto, que la media europea, que es un 10%. Desde luego lo que planteamos es que la política de vivienda, la vivienda pública, no sea algo que se quede para generar guetos, sino que sea algo que vaya destinado a mejorar el acceso a la vivienda a todas y a todos,
por supuesto, a todas las personas que más lo necesitan, pero especialmente para las personas jóvenes, para que puedan emanciparse y tener proyectos de vida en Castilla-La Mancha. Por eso apostamos por aumentar el parque de vivienda pública, por eso apostamos por el alquiler social y especialmente el alquiler social para jóvenes. Y en ese sentido vamos a venir trasladando, igual que lo hemos hecho con el Río Tajo, igual que lo hemos hecho con la recuperación de los servicios públicos y de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras públicas, a seguir trasladando medidas de gobierno cuando entremos en el gobierno de Castilla-La Mancha, si tenemos la confianza de la gente, en relación a la vivienda y a la juventud durante las próximas semanas. Pero sí que quiero decir que esto que he estado hablando son propuestas que hemos hecho durante toda esta legislatura, presentando una proposición no de ley de vivienda en Castilla-La Mancha. Hemos ido hablando sobre diferentes medidas. Algo también que quiera puntualizar al respecto de lo que sería un gobierno de Unidas Podemos. ¿Alguna medida más en otra área diferente? Bueno, te agradezco que me des la ocasión para poder hablar de programa. Hemos hablado de algo de sanidad, me gustaría profundizar un poquito más en sanidad. Hemos hablado algo de educación, que me gustaría también hablar de nuestros compromisos en materia de educación. Hemos hablado de vivienda y me gustaría también nombrar, hemos hablado algo de medio ambiente y algo de agua. Me gustaría también hablar algo sobre protección social y servicios sociales. Voy a empezar, si te parece, por sanidad, porque creo que es una cuestión muy importante. Estamos viviendo las movilizaciones en todos los centros de salud de Castilla-La Mancha todos los lunes, estamos viviendo las movilizaciones de los sindicatos, también de los, aprovechando que estoy en Albacete, de los médicos MIR que han salido a las urgencias a denunciar el colapso de las urgencias en los hospitales de Castilla-La Mancha y especialmente en el de Albacete, y quiero hablar de sanidad precisamente por eso. Somos, a pesar de lo que dice Emiliano García Paje, que no es creíble porque miente, somos la cuarta comunidad autónoma con peor atención primaria de toda España. Es fundamental invertir de verdad, en la atención primaria y sobre todo también descongestionar las listas de espera, no mintiendo en los datos, sino de verdad invirtiendo para que, gracias a nuestra propuesta de 140 millones de euros más en la sanidad pública, mejoren la lista de espera de verdad para que la gente no tenga que esperar hasta el último momento para irse corriendo a las urgencias y que se colapsen las mismas. Por eso hemos venido denunciando también un problema que nos parece gravísimo, que es la presunta manipulación de la lista de espera en Castilla-La Mancha. Tenemos, en concreto, a nivel quirúrgico, en todo lo que tiene que ver con cirugías y operaciones, los peores datos de España en listas de espera de cirugías quirúrgicas. Como esto es una mala noticia, pues hemos tenido algo que es bochornoso, que es la presunta manipulación de estos datos oficiales para que en campaña parezca que las cosas están mejor de lo que realmente están en Castilla-La Mancha en sanidad. La gente sabe, porque desgraciadamente lo sufre el día a día, nuestra sanidad pública, además las derivaciones a la privada, que están inyectando dinero en la especulación de la sanidad privada en vez de mejorar la pública, que es lo que está haciendo Emiliano García Paje, 184 millones de euros derivados a la privada este año, en 2023. Aparte de eso, tenemos toda esta degradación y esta presunta manipulación de datos oficiales, que nos parece gravísimo por tres cuestiones. Primero, porque puede estar habiendo una manipulación, un intento de influir en la opinión pública para dirigir la confianza de la gente en las elecciones hacia un gobierno que parezca que está haciendo por la sanidad lo que no está haciendo. Como digo, la gente sabe que se tardan a veces más de 2 semanas para tener una cita en el médico de cabecera o la médica de cabecera, que se tardan a veces años para poder tener la operación, para que la gente la puedan operar, y que se tardan meses en muchos casos para que les atiendan los especialistas y las especialistas. Esto no van a engañar a la gente, aunque intenten manipular los datos oficiales, porque los informáticos del SESCAM han salido diciendo que se ha intentado trucar el sistema para que toda la gente que pida cita para un especialista de más de 90 días lo manden a un buzón B que desaparece de la lista de espera y que por tanto manipula esos datos oficiales. No es real. La situación es lamentable en Castilla-La Mancha. Y lo que hay que hacer es resolverla. Pero es que además está generando caos en el sistema sanitario, está maltratando a nuestros trabajadores y trabajadoras del sector de la salud pública, porque está intentando imponer a los informáticos del SESCAM un modelo que no quieren aceptar porque no es garantista con la sanidad pública ni con los derechos laborales, y porque además ha generado un caos y efectos en la salud de los pacientes en Castilla-La Mancha, porque se generó una descoordinación de las agendas, mucha gente no tuvo la cita que tenía que tener y otra mucha acabó en especialistas que no les correspondían. Por eso hemos ido, en primer lugar, a solicitar una comisión de investigación al propio Emiliano García Paje, al que hacemos responsable de esta manipulación presunta de datos oficiales, y por eso hemos ido al Congreso de los Diputados a hacer una pregunta escrita para que se posicione la alta inspección del Ministerio de Sanidad sobre este escándalo en las listas de espera sanitarias de Castilla-La Mancha. Unidas Podemos mantiene el compromiso, por ejemplo, tenemos aquí
el Hospital de Albacete, esas obras. Mantendría Unidas Podemos el compromiso con la evolución, desarrollo de infraestructuras sanitarias que necesitamos aquí en Castilla-La Mancha a nivel general. Mantendríamos, reforzaríamos e impulsaríamos la finalización urgente de la reforma del Hospital de Albacete, que es más que necesaria y que va muy tarde. Hemos sufrido con precisamente el Hospital de Albacete lo que significan las mentiras y las falsas promesas de Emiliano García Paje. Prometió un nuevo gran hospital, no lo ha hecho, ha acabado haciendo una reforma, podemos entender que pueda ser una solución, pero esta reforma vamos a estar vigilantes para que cumpla las condiciones necesarias que necesita el Hospital de Albacete, de la mayor ciudad de Castilla-La Mancha y desde luego uno de los que más población atienden de nuestra región. Por eso vamos a estar vigilantes a que se cumple y vamos a presionar para que llegue a término lo antes posible. 28 de mayo, elecciones autonómicas, también municipales. Unidas Podemos ya tiene confluencia en 18 municipios, hablábamos antes. ¿Cree que también va a tener relevancia en los ayuntamientos su confluencia? Debemos tenerla. Somos una fuerza que necesita que nuestras políticas no solo estén en los servicios públicos autonómicos, que son fundamentales, como educación, sanidad, vivienda, servicios sociales o medio ambiente, sino que además necesitamos que lleguen al contacto más cercano con la gente. Hoy he estado, por ejemplo, con Carmen Fajardo, que es concejala en el Ayuntamiento de Albacete y que además es la candidata autonómica por la provincia, y con Nieves Navarro, que es la candidata alcaldesa al Ayuntamiento por Unidas Podemos, que están haciendo una gran labor de oposición constructiva con propuestas en el Ayuntamiento frente a este gobierno de derechas en el que ha habido un pacto con Ciudadanos por parte del PSOE que no entendemos, porque los pactos tienen que ser progresistas y que sin duda van a conseguir que haya un cambio progresista como el que vamos a lograr en Castilla-La Mancha. Necesitamos que todas estas políticas que vamos a desarrollar a nivel autonómico tengan una correlación a nivel municipal para tocar en lo más cercano de la vida de los vecinos y las vecinas, que es el municipalismo. Ya por último, ¿considera que puede perjudicar el que la ciudadanía muestre el voto a Unidas Podemos ciertas polémicas que han sucedido a nivel nacional por su grupo, por Unidas Podemos, por ejemplo, en relación a la ley del solo sí es sí? Me parece que el trabajo que está haciendo Unidas Podemos, sus 5 ministros y ministras, Ione Belarra, nuestra secretaria general, Irene Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón o Joan Subirats, creo que están haciendo no solo una labor inmejorable con todas las cuestiones que siempre se pueden hacer, pero me parece que es muy avanzada porque creo que han hecho la mejor labor de toda la democracia en nuestro país en términos de avances de derechos, en términos de avances de los servicios públicos, precisamente en un contexto muy difícil. Creo que han tirado del carro progresista del gobierno con Pedro Sánchez. Creo que se ve la diferencia del gobierno de Pedro Sánchez solo en minoría, cuando estaba en mayoría simple, cuando estaba antes de que se incorporara Unidas Podemos. Ahora, como digo, en condiciones muy difíciles, con una pandemia de por medio, con una guerra de por medio, se ha protegido a la gente con ese escudo social que puso en marcha Pablo Iglesias, que ha continuado Ione Belarra, reforzando los derechos de las personas en los alquileres, de los inquilinos y las inquilinas, protegiéndonos frente a la subida del precio de la luz, generando toda una propuesta y una medida innovadora que ha sido el ingreso mínimo vital, que ha sido una protección social en plena crisis hasta donde nunca se había llegado, que ha sido un ingreso mínimo básico para todo nuestro país, que además debía haber sido reforzado por las comunidades autónomas, y en su lugar Emiliano García Paje lo que ha hecho ha sido eliminar el ingreso mínimo de solidaridad. Y hablando, por ejemplo, estabas hablando de las políticas del Ministerio de Igualdad, que no quiero dejar de un lado. Creo que ha habido algo fundamental: se ha ampliado derechos y se ha avanzado en derechos con las personas trans. Yo creo que esto es fundamental, es necesario que nuestro país siempre mire hacia adelante, y eso es lo que queremos traer también a Castilla-La Mancha, el avance en derechos y en libertades y en servicios públicos frente al retroceso de Emiliano García Paje. Esto es lo que ha hecho también Irene Montero con la ley trans, y también lo que ha hecho Irene Montero con la ley del aborto. La reforma de la ley del aborto dice que todas las mujeres tienen derecho a poder abortar en clínicas públicas lo más cerca de su domicilio. Esto Emiliano García Paje ya ha salido a decir que no lo va a cumplir. Bueno, pues desde Unidas Podemos Castilla-La Mancha vamos a luchar porque la ley del aborto se cumpla en Castilla-La Mancha. Quiero agradecer a Irene Montero su avance en derechos de las mujeres y en especial de la ley del aborto. Pues José Luis García Gascón, candidato a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por Unidas Podemos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Cerca. Gracias, espero que nos volvamos a ver pronto. Eso es. Y a ustedes también, gracias por seguirnos un día más en toda la actualidad que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.